En medio del silencio reverente de un día nublado en Italia, un hombre de hombros anchos y mirada cansada se encontró de pronto cargando no solo un féretro, sino una historia, un legado que trascendía el frío material de la madera y el cuerpo inerte en su interior. Aquel día, la rutina monótona de Giovanni, el trabajador del cementerio, se vio interrumpida por una carga que, aunque físicamente manejable, portaba un peso espiritual abrumador, una energía silenciosa que se manifestaba en cada músculo tenso, en cada paso firme. No era el primer ataúd que levantaba, ni sería el último, pero muy pronto Giovanni comprendería que aquel no era un trabajo más, sino un encuentro transformador. La atmósfera solemne, cargada de expectación y fe, se filtró en su ser, disolviendo la acostumbrada indiferencia profesional que solía acompañarle en estas lides con la muerte. Y el Giovanni era un hombre sencillo, un obrero de la tierra y la eternidad, si se quiere. Había pasado gran parte de su vida entre lápidas, nichos y el aroma a crisantemos y tierra húmeda. Su rostro, surcado por el sol y los años, reflejaba la dureza de su oficio, pero también una innata bondad. Para él, la muerte era una parte intrínseca de la vida, un ciclo constante. Había visto a innumerables familias despedirse de sus seres queridos. Había sido testigo mudo de lágrimas y oraciones. Su papel era práctico, tangible: preparar tumbas, mover féretros, asegurar el descanso final. No se consideraba un hombre especialmente religioso, aunque respetaba profundamente las creencias ajenas. Era un profesional, y su profesionalismo le dictaba mantener una distancia emocional, un escudo para protegerse de la ineludible tristeza que lo rodeaba a diario. Pero este día era diferente. La noticia había circulado por el cementerio semanas antes. El cuerpo de Carlo Acutis, el joven beatificado, sería trasladado a este camposanto. Carlo Acutis, para quien no lo conozca, fue un adolescente italiano que falleció en 2006 a los 15 años, víctima de leucemia. Un joven de su tiempo, apasionado por la informática, que utilizó sus habilidades para evangelizar en Internet, creando sitios web sobre milagros eucarísticos y aprobaciones marianas. Su vida, corta pero intensa, fue un testimonio de fe y de cómo la tecnología podía ser una herramienta para acercar a Dios. Su beatificación en 2020 lo había convertido en un referente mundial, un influencer de Dios, como algunos lo llamaban. Antes de la llegada del féretro, Giovanni y sus compañeros habían revisado los preparativos con la eficiencia de siempre. Para él, era un encargo notable, sí, pero seguía siendo un trabajo. La idea de que cargaría los restos de un beato era una curiosidad, quizás, pero no más. Su actitud era la de un operario experimentado, concentrado en la logística, en el peso estimado, en la ruta a seguir. Había participado en el entierro de figuras públicas, de personas veneradas en vida, y la solemnidad era siempre la misma. Creía estar curado de espantos y emociones desmedidas. Era un profesional habituado a la muerte, a su mecánica, no a su mística. Pensaba que este sería otro día más en el que realizaría su labor con la dignidad y el respeto que todo difunto merece, sin mayor aspaviento personal. Pero la vida y la fe a menudo tienen sus propios planes, sus propias formas de susurrar verdades inesperadas a los corazones más escépticos o acostumbrados. Antes de continuar, les invito a que, si encuentran este contenido interesante y lo que viene a continuación les conmueve, consideren suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que trascienden lo ordinario y nos conectan con lo extraordinario de la experiencia humana. Es solo el comienzo de esta increíble narración. La preparación para el traslado del cuerpo de Carlo Acutis en el cementerio fue un momento de una anticipación casi palpable, una atmósfera que usualmente solo se reservaba para figuras de Estado o líderes religiosos de renombre. Los días previos, una maquinaria discreta pero eficiente se había puesto en marcha. El cementerio, habitualmente un lugar de quietud y recogimiento privado, se transformó. Equipos de televisión se apostaron en puntos estratégicos, periodistas con sus libretas esperaban impacientes, y una marea creciente de fieles, llegados de todos los rincones de Italia y más allá, comenzó a rodear los límites del camposanto. Las flores se acumulaban, los cirios ardían y el aire se llenaba con un murmullo constante de oraciones y rosarios. Nosotros,
los trabajadores del cementerio, nos movíamos con la eficiencia silenciosa que la experiencia nos había enseñado. Cada uno conocía su papel, desde la organización del trayecto hasta la seguridad del perímetro. Pero incluso para nosotros, acostumbrados a la solemnidad de los entierros, la magnitud de este evento era diferente. No era solo el número de personas o el despliegue mediático, había una energía distinta, una reverencia que trascendía la mera curiosidad. Nos dieron indicaciones específicas sobre el trato del féretro, la delicadeza requerida y la importancia de manejar el momento con la mayor dignidad. Sabíamos que no era un traslado cualquiera. El día llegó y con él un sol que parecía querer bendecir la ocasión. Nos reunimos en el punto de encuentro, mis compañeros y yo. La tensión era evidente en los hombros tensos y las miradas concentradas de todos. El féretro de Carlo ya estaba dispuesto en el pequeño coche fúnebre, esperando ser transportado al lugar de su descanso final dentro del mismo cementerio. Al aproximarnos, la atmósfera se intensificó. Pude ver la madera pulida, sencilla, sin ostentación, reflejando el espíritu del joven que contenía. Nos habíamos preparado físicamente para el esfuerzo, estiramientos, un último ajuste de guantes. Era un trabajo, sí, pero bajo la mirada de miles de ojos. Mis manos, callosas y curtidas por años de bregar con la tierra y el peso de la muerte, se posaron por primera vez sobre la fría superficie del ataúd. Sentí la textura suave, la robustez de la madera. Al principio, fue simplemente el contacto familiar con un objeto que conocía bien. Pero al levantar, al sentir el peso inicial, algo más se manifestó. No era un peso inusual para un féretro vacío, pero había una densidad, una presencia que iba más allá de la masa física. Fue una punzada, un escalofrío que no logré descifrar de inmediato, una sensación que no era ni desagradable ni aterradora, sino profundamente diferente. Una pregunta silenciosa comenzó a formarse en mi mente, un eco que resonaba en el pequeño espacio entre mis pensamientos y el entorno. ¿Qué era esto? ¿Era la expectación del momento, la carga emocional de la multitud o algo inherente a lo que sostenían mis brazos? Nunca antes había experimentado algo así con un cuerpo que no fuese ya de tierra. Había algo más, una especie de vibración, de energía contenida. Intenté ignorarlo, atribuirlo al cansancio o a la presión, pero la sensación persistía, un susurro incómodo en la quietud de mi mente. Mientras tanto, a nuestro alrededor, el ambiente era de una solemnidad abrumadora. Las vallas que nos separaban de la multitud estaban adornadas con flores. Se escuchaban rezos, en voz baja, el tintineo de rosarios y de vez en cuando el sollozo ahogado de alguien conmovido hasta lo más profundo. Los flashes de las cámaras eran como estrellas fugaces en la periferia de mi visión, pero mi atención estaba fijada en el féretro. El peso que sentía en mis brazos era real, era el peso de un joven que había vivido una vida extraordinaria, envuelto en el respeto de una multitud que creía en su santidad. Cada paso era medido, cada movimiento deliberado, y en cada uno de ellos esa sensación inusual crecía, insinuándose en mi conciencia y desafiando mi habitual estoicismo. A medida que el féretro fue levantado, el peso físico, innegablemente presente, se entrelazó con una sensación que trascendía por completo la materia. No era solo la madera, los ornamentos o el cuerpo inerte que contenía, era una carga que se anclaba directamente en el alma, un peso emocional y espiritual que nos envolvía a todos los que lo sosteníamos. Me esforcé por mantener mi profesionalismo, por no dejar que la sorpresa o la inusual profundidad de la situación quebrara mi compostura. Mi experiencia me había enseñado la importancia de la sobriedad en estos momentos, de ser un pilar de contención para los afligidos. Pero aquello era distinto. La lucha interna era palpable. Mi mente racional intentaba catalogar la sensación, encontrarle una explicación lógica, mientras mi intuición me gritaba que estaba experimentando algo profundamente inusual, algo que desafiaba cualquier categorización mundana. A mi alrededor, las miradas de los presentes eran un coro silencioso de emoción, cientos, tal vez miles de ojos, fijos en el féretro y por extensión, en nosotros, los portadores. Había devoción en ellos, una fe inquebrantable que se proyectaba sobre el joven Carlo. Vi esperanzas, oraciones mudas, y en algunos rostros un dolor contenido pero profundo. Esas expresiones eran como espejos que reflejaban la inmensidad de lo que estaba sucediendo, y el impacto de lo que Carlo Acutis representaba para tanta gente comenzó a calar en mi conciencia.
No podíamos evitar sentirnos investidos de una responsabilidad que iba más allá de la tarea física de trasladar un ataúd. Éramos, por un breve y sagrado instante, los custodios de un símbolo, de una promesa. O entonces, cuando, en medio del esfuerzo y la concentración, los primeros pensamientos concretos sobre Carlo Acutis, el muchacho dentro de la caja, comenzaron a filtrarse en mi mente. Antes de este día, mi conocimiento sobre él era superficial, limitada a los titulares sobre el ciberapóstol y su beatificación. Una figura distante, casi mítica, pero ahora, con su presencia envuelta en esa madera pulida y pesada, en mis manos, en mis hombros, su historia adquiría una resonancia completamente nueva. La idea de un santo en mis manos pasó de ser una abstracción a una realidad palpable. ¿Qué vida había sido la suya para generar esta devoción tan profunda, esta energía tan inconfundible? El movimiento se tornaba difícil. Cada paso requería un esfuerzo coordinado de mis compañeros y mío. El terreno irregular del cementerio, el peso constante, la necesidad de mantener un ritmo solemne, todo contribuía a la dificultad física. Pero, y esto lo recuerdo con absoluta claridad, lo más agotador no era la fuerza bruta requerida, era la intensa sensación que nos acompañaba, esa presencia inefable que parecía emanar del féretro. Era como si el aire alrededor vibrara con una energía que consumía más que cualquier músculo. Mis brazos podían resistir el peso material, pero mi espíritu luchaba por comprender y asimilar la carga que trascendía lo físico. Así transcurrió el recorrido, paso a paso. Cada metro recorrido se volvía significativo. Cada cruce, cada esquina, cada tramo del camino se sentía cargado de una historia que no terminaba, sino que se transformaba. El cementerio, usualmente un lugar de silencio y descanso, se había convertido en un santuario, un órao en movimiento, un peregrinaje improvisado donde cada paso, cada respiración, cada lágrima silenciosa de los fieles y cada gota de sudor en mi frente contribuían a una narrativa colectiva de fe y asombro. Llevábamos no solo un joven cuerpo, sino una leyenda, un testamento viviente de la fe en la era digital, y el peso de esa responsabilidad era, sin duda, el más grande que hubiese sentido. Con cada paso, la intensidad de esa sensación inexplicable que emanaba del féretro se hacía más fuerte, casi palpable. No era una presión física adicional, sino una fuerza que se anclaba en lo más profundo de mi ser, como si el propio ataúd no solo contuviera un cuerpo, sino que fuera una especie de conducto, un faro de energía que me envolvía por completo. Empecé a sentir una conexión inusual, una suerte de diálogo silencioso que trascendía las palabras, como si el alma que alguna vez habitó ese cuerpo intentara comunicarse, o al menos dejar una huella imborrable en quienes lo transportábamos. Era una experiencia abrumadora, que excedía por mucho mi comprensión habitual del mundo y de mi trabajo. En medio de ese torbellino de emociones y percepciones, me asaltaron dudas. ¿Era todo esto producto de mi propia mente, una sugestión colectiva inducida por la solemnidad del momento y las miradas de los fieles? ¿O había algo real, algo verdaderamente trascendente en lo que estaba experimentando? Mi mente se debatía entre la lógica dura y fría de mi oficio, que me decía que solo estaba moviendo un objeto inanimado, y la innegable e intensa sensación de una presencia que se negaba a ser categorizada o ignorada. Una parte de mí, la más racional y escéptica, luchaba por encontrar una explicación mundana, mientras que otra, que apenas conocía, se abría a lo inexplicable, a lo sagrado. Esos momentos de introspección me llevaron de forma casi inconsciente a breves e intensos flashbacks personales. Recordé mi propia vida, mi fe, o la falta de ella, mi paso intermitente por la iglesia en mi juventud, mis dudas constantes. ¿Había algo en mi pasado que me preparara para esto? ¿Por qué yo, un simple trabajador de cementerio, habituado a la rutina de la muerte, estaba sintiendo algo tan extraordinario? Esta experiencia contrastaba dramáticamente con el día a día gris y predecible de mi rutina. Me obligaba a confrontar mi propia espiritualidad o la ausencia de ella, de una manera que nunca antes había hecho. El peso del féretro de Carlo Acutis no solo era el peso de la fe de otros, sino también el catalizador de una profunda reflexión sobre mi propia existencia. Lo más sorprendente era la sensación de presencia que me acompañaba. No era una presencia amenazante ni fantasmagórica. Al contrario,
se sentía como una fuerza benevolente, una calma profunda, casi reconfortante. Era como percibir una vibración, una energía palpable que no se manifestaba visualmente, pero que se sentía con cada fibra de mi ser. No se trataba de miedo, sino de una profunda reverencia, de un asombro que me dejaba mudo y sin aliento. Era la percepción clara de que no solo estábamos cargando un cuerpo inerte, sino algo más, algo que permanecía vivo a pesar de la muerte, algo que irradiaba una santidad inmaterial. Mis manos y mis hombros sentían el peso de la madera, pero mi alma sentía el peso de una historia, de una vida. Y en ese estado de asombro y autoanálisis, pequeños detalles del entorno cobraron un nuevo y vívido significado. La luz del sol que se filtraba entre los árboles, proyectando patrones danzantes sobre el suelo de tierra. El viento suave que susurraba entre las hojas, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Incluso el canto distante de los pájaros parecía amplificar la experiencia, transformándose de un simple sonido en una melodía celestial, una banda sonora para un momento de revelación personal. Todo alrededor parecía conspirar para realzar la trascendencia del instante, para subrayar que no estábamos ante un entierro más, sino ante un evento que desafiaba a la lógica y el materialismo, un encuentro con lo sagrado que me estaba transformando de formas que aún no podía comprender del todo. El recorrido continuaba, pero a pesar de la monotonía física de los pasos, hubo un momento específico, un punto de inflexión durante el traslado, donde la sensación que me invadía alcanzó su pico máximo. No fue un lugar en particular del cementerio, ni un gesto específico de la multitud, sino una fusión repentina de la atmósfera, el esfuerzo y la inexplicable presencia que parecía emanar del féretro. De repente, la solemnidad del momento se transformó en una intensidad casi insoportable, como si una corriente eléctrica de significado me recorriera el cuerpo. Sentí mis manos entumecidas por la presión, mis hombros doloridos, pero al mismo tiempo una claridad asombrosa se asentó en mi mente. En ese instante experimenté una especie de revelación interna, una comprensión profunda y visceral sobre el significado de la vida de Carlo Acutis. No era una voz, ni una imagen en clara, sino una certeza inquebrantable que me invadió el alma. Toda su historia, la que había escuchado a retazos, los titulares sobre su pasión por la Eucaristía, su ingenio digital para evangelizar, se convirtió en algo más que meros datos. Sentí con una fuerza arrolladora que no estaba cargando un cuerpo inerte, sino el legado vibrante de una existencia plenamente vivida, dedicada a algo mucho más grande que sí misma. Era como si el propio féretro me susurrara, no con palabras, sino con una vibración, la verdad de su propósito y la magnitud de su fe. Aquella certeza me impactó no solo sobre Carlo, sino también, de manera inesperada, sobre mi propia existencia. Me pregunté qué estaba haciendo yo con mi vida, con mis talentos, con mi tiempo. La inercia de mi rutina se confrontó brutalmente con la intensidad de su ejemplo. Era un espejo que me mostraba mis propias carencias y mis posibilidades olvidadas. A pesar del peso físico, que seguía siendo considerable y demandaba mi esfuerzo, una sensación paradójica de ligereza y paz comenzó a invadirme. Era como si una parte de mí se liberara, o quizás se conectara con algo superior. Mis músculos ardían, pero mi espíritu se sentía aliviado, extrañamente reconfortado. La contradicción era tan fuerte que me hizo dudar de mi propia cordura por un momento. ¿Cómo podía sentir tanta paz y ligereza mientras cargaba un peso tan literal y simbólico? Era una experiencia que desafiaba toda lógica, una que solo podía atribuir a una intervención que trascendía lo terrenal. La pesadez del ataúd contrastaba con la levedad de esta recién descubierta paz interior, como si el alma que contenía hubiese dejado una impronta de su propia naturaleza etérea. De reojo observé a mis compañeros. Sus rostros estaban concentrados, ceñudos por el esfuerzo y bañados en sudor. Me pregunté si ellos compartían esta experiencia, si sentían la misma revelación, la misma ligereza espiritual bajo el peso abrumador. Nunca lo hablamos en ese momento, y quizás nunca lo haremos, pero la intensidad de sus miradas, el silencio de su trabajo coordinado, me hizo asumir que cada uno, a su manera y según su propia sensibilidad, estaba viviendo el momento con una profundidad que iba más allá de la mera tarea laboral. No éramos solo un equipo de carga,
Éramos parte de un ritual, de un evento que nos marcaba sin palabras. La solemnidad del momento no permitía distracciones, pero sentía una especie de comunión tácita entre nosotros, un entendimiento compartido de que lo que estábamos haciendo era extraordinario. Finalmente, el acercamiento al destino final, la tumba o el lugar de descanso definitivo, se hizo evidente. Cada paso que dábamos hacia aquel punto se sentía como un alivio físico inminente, pero también como una prolongación de la emoción. La mezcla de sensaciones era abrumadora. El cansancio de los músculos me decía detente, pero la emoción en mi alma me impulsaba a saborear cada instante restante. El final del recorrido no significaba el fin de la experiencia, sino la transición a una nueva fase. El alivio físico se prometía, pero la continuidad de la emoción y la intensidad espiritual se sentía como una marca imborrable. Sabía que al depositar el féretro, la tarea terminaría, pero algo en mí, una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento, apenas comenzaría. Finalmente, el largo y solemne recorrido llegó a su fin, y nos encontramos en la fosa designada, el destino de Carlo Acutis. El momento de bajar el féretro se sintió cargado de una solemnidad aún mayor, una culminación que exigía la máxima reverencia y delicadeza. Con movimientos lentos y coordinados, casi ceremoniales, mis compañeros y yo nos preparamos para el acto final. Cada uno de nosotros, con los músculos tensos por el esfuerzo sostenido, pero con una nueva conciencia de la naturaleza de nuestra carga, comenzó a descenderlo. No era simplemente un objeto inanimado que reposaba en nuestros hombros. Era el cuerpo de un joven que había tocado innumerables vidas, y estábamos, en ese instante, en el umbral entre lo terrenal y lo eterno. La delicadeza con la que lo manejamos no era solo profesionalismo, sino una manifestación de la reverencia que ahora sentíamos. Cuando el féretro finalmente tocó el fondo, y nuestras manos se retiraron de su superficie, hubo una sensación dual. Por un lado, una liberación física casi palpable, el alivio de los músculos que habían soportado el peso constante durante tanto tiempo, pero por otro lado, la experiencia emocional y espiritual no desapareció, no se disolvió en el aire una vez que la tarea estuvo completada. Por el contrario, permaneció, una impronta indeleble que se había grabado en mi interior. No era un final, sino una transformación. La intensidad del momento nos dejó a todos un poco aturdidos, silentes, como si una parte de nosotros se hubiera quedado en ese viaje. Inmediatamente después, el ambiente alrededor de la fosa cambió sutilmente. La multitud, que había mantenido un silencio respetuoso y expectante, dejó escapar un suspiro colectivo. Algunos comenzaron a rezar en voz baja, otros se arrodillaron, y hubo quienes simplemente se quedaron de pie, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Era la calma que seguía a la intensidad, el momento en que la emoción contenida se permitía manifestarse. Los rostros mostraban una mezcla de tristeza por la partida y una profunda paz, como si la santidad de Carlo los hubiera envuelto en un consuelo. Observé a la gente y pude ver en sus ojos la reafirmación de su fe, un testimonio conmovedor del legado que ese joven había dejado. Fue en ese preciso instante, mientras el eco de los rezos se mezclaba con el murmullo de la multitud, que sentí la necesidad imperiosa de aprender más sobre Carlo Acutis. Mi curiosidad, que antes era meramente profesional o superficial, había sido despertada por algo mucho más profundo. No era ya la fama o el mero hecho de su beatificación lo que me impulsaba. Era la inefable presencia que había sentido, el peso intangible que había cargado. Quería entender la vida que había generado tal devoción, tal impacto, tal energía. Deseaba descifrar el misterio de esa conexión inexplicable que se había establecido en el trayecto. Reconocí entonces, con una claridad que me sorprendió, que algo en mí había cambiado irrevocablemente. No fue una conversión dramática o una epifanía fulminante, pero sí un cambio sutil, una alteración en la lente a través de la cual percibía el mundo. Mi trabajo, que siempre había sido una rutina, adquirió una nueva dimensión. La vida, con sus misterios y sus certezas, parecía ahora un lienzo más amplio, con colores que antes no había notado. Mi percepción de la fe, de la espiritualidad, incluso de la muerte misma, se había transformado. Las pequeñas transformaciones en sus zonas en mi percepción no eran evidentes para los demás, pero para mí eran un testimonio silencioso de aquel día, de aquel féretro y de aquel joven santo que sin decir una palabra me había enseñado más de lo que jamás hubiera
imaginado. Aquel día, en el cementerio, no solo depositamos un cuerpo, sino que también sembré una semilla de comprensión en mi propia alma. La experiencia de cargar el féretro de Carlo Acutis no se quedó en aquel día en el cementerio, se convirtió en un punto de inflexión silencioso que redefinió mi perspectiva sobre mi propio trabajo y la vida misma. No fue una conversión religiosa en el sentido tradicional, no me volví un devoto practicante de la noche a la mañana, pero sí se produjo una apertura inmensa en mi interior, una mayor sensibilidad hacia lo trascendente. Las rutinas, las jornadas monótonas, los rostros anónimos en los funerales, todo adquirió una pátina diferente, como si una capa superficial se hubiera desprendido, revelando una profundidad que antes no era capaz de percibir. Esa sensación de peso intangible que sentí al portar a Carlo no me ha abandonado. Se ha convertido en un recordatorio constante, en una especie de ancla espiritual. El recuerdo de Tero de aquel día, la solemnidad del momento, la multitud silenciosa, el rostro sereno de Carlo a través del cristal del féretro, todo permanece vívido en mi memoria, y con ello, el significado que le doy a mi labor ha evolucionado. Ya no soy solo un trabajador que mueve objetos. Ahora entiendo que soy un acompañante en el último viaje, un custodio de historias y de legados. Cada féretro que levanto, cada familia que veo despedirse, me conecta con la fragilidad y la belleza de la existencia de una manera que antes me era ajena. Es un privilegio, no una carga, ser parte de esos momentos tan íntimos y sagrados. El legado de Carlo Acutis, para mí, trasciende las barreras de la fe y la religión organizada. Es la demostración de cómo una vida vivida con propósito, con amor y con un espíritu de entrega puede resonar y tocar innumerables almas, incluso las de aquellos que, como yo, se encontraban en la periferia de esa devoción. Su impacto no se limita a los milagros atribuidos o a su beatificación oficial. Reside en la capacidad de su historia para despertar la reflexión, la curiosidad y, en mi caso, una profunda introspección. La santidad, aprendí, no es solo para los altares. Puede manifestarse en la vida cotidiana de un joven que amaba a Dios y usaba la tecnología para compartir su fe, y puede tocar a cualquiera, en cualquier lugar, incluso a un humilde trabajador de cementerio. Mi propia vida, antes de marcada por la previsibilidad de los horarios y la contabilidad de los días, ahora se siente más expansiva. Aquel encuentro inesperado con la historia de Carlo me obligó a cuestionar mis propias certezas, a mirar más allá de lo visible y a reconocer que hay fuerzas y energías que operan más allá de nuestra comprensión inmediata. Es una reflexión constante sobre la fe, no como dogma, sino como la esencia de la esperanza y la conexión humana. Es sobre el propósito que cada uno le da a su existencia y cómo, a veces, los encuentros más inesperados, como aquel féretro que llegó a mis manos, pueden ser los catalizadores más poderosos para transformar nuestra perspectiva. El mundo se me abrió un poco más grande aquel día y por eso siempre estaré agradecido. Si esta historia les ha resonado, si han sentido esa conexión con lo inexplicable que yo experimenté, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal para más historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre la vida y sus misterios. También pueden ver este otro video sobre la increíble historia de